Bueno, el capítulo 13, el famoso capítulo 13, el capítulo del amor. Nosotros estamos estudiando, ustedes saben, versículo por versículo, la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Y ahora Pablo está tocando el tema de los dones espirituales, que era muy mal entendido por los hermanos de la iglesia. Ellos entendían que los dones eran un fin en sí mismo y que eran algo de lo que se podían jactar. Ellos tenían dones que le consideraban principales y que los que tenían esa clase de dones eran más espirituales que los otros. Entonces, en vez de ser algo que servía para la edificación y el fortalecimiento del cuerpo, bueno, se transformaba en un instrumento de división, de envidia. Pablo tiene que explicarles entonces cuál es el verdadero significado de los dones, el verdadero uso, y para eso les habla de que, bueno, la iglesia funciona como un cuerpo donde todos son importantes, y que los dones justamente que Dios proveyó a los miembros de la iglesia con diferentes dones para que todos sean de bendición los unos a los otros, para que todos puedan edificar al otro, ayudar al otro. La iglesia entonces, en definitiva, funciona como el cuerpo humano, una creación maravillosa de Dios, donde todos se necesitan a todos, donde no hay uno que sea más importante que el otro. Pablo termina el capítulo 12. Siempre tenemos que tener en cuenta que la división en capítulos fue muy posterior. Pablo escribió una carta que, por supuesto, tenía continuidad, no estaba dividida en capítulos. Por eso el capítulo 12 termina diciendo, todos tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta es no. Y dice en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones entonces son instrumentos para la edificación del cuerpo. Pero Pablo dice, esos instrumentos que son necesarios, hay que usarlos en un contexto. Y Pablo dice, este es el camino, un camino más excelente, un camino que dice más excelente, está diciendo algo muy importante, un camino muy, muy importante. El más excelente de todos. ¿Cuál es? El amor. El amor que es tan mal interpretado. El mundo parece girar alrededor del amor. Nosotros prendemos la radio y suenan canciones de amor, ¿no? Prendemos la televisión y hay series y películas que se basan en el amor. Los grandes poetas han dedicado páginas y páginas al amor. Y cuando pensamos en amor, ¿en qué pensamos? Romanticismo. ¿Qué te imaginas cuando hablamos de amor? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Sí. Algo sentimental, ¿eh? Te imaginas un atardecer y una parejita tomada de la mano, cosas así, ¿no? Bueno, hay símbolos, ves un corazón atravesado por una flecha y es el símbolo del amor, o Cupido, el angelito con un arco y una flecha, y te atrapó Cupido y listo, te enamoraste. El amor es algo que provoca alegría, cosquillas en la panza, ¿no? Por eso decimos que el mundo parece girar alrededor del amor. Y las personas tienen la palabra amor constantemente en la boca. El amor tiene que ver con cosas que, bueno, que nos gustan mucho. La gente dice que ama la música, o que ama el arte o la política, ama objetos inanimados. Hay quien tiene un amor muy profundo por su auto, ¿no? Por su trabajo. Se vincula el amor con el sexo. Ustedes saben, el acto sexual se llama hacer el amor, aunque las personas
que lo hagan, tal vez apenas se conocen, sin embargo, se habla de amor. Por eso, cuando decimos que el mundo gira alrededor del amor, nos damos cuenta de que el mundo no tiene ni idea de lo que es el amor. El amor, como lo describe la Escritura, el amor ágape, el amor que proviene de Dios y que está muy bien descrito en ese famoso versículo de Juan 3:16. Amó tanto que dio a su Hijo, lo más importante, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Las personas que hablan de amor, comparados con el amor de la Biblia, el amor del que nos enseña Pablo, vemos que hablamos de cosas completamente distintas. El amor mundano, bueno, es condicional. Las personas se juran amor eterno, pero resulta que ese amor eterno se puede ir desgastando y hasta puede acabarse. ¿Cuántos matrimonios se separan porque se acabó el amor? Porque dicen, se apagó la chispa. ¿Y de qué pasa? Entonces van corriendo a buscar a otra persona que llene sus expectativas y que, bueno, que vuelva a encender la chispa. El amor del mundo es un amor centrado en el hombre. Y cuando se busca el amor, se está buscando algo que complete a la persona. Entonces, por eso, el centro del amor mundano es uno mismo. Todo lo contrario al amor bíblico. Y del amor bíblico se hablan tantas cosas, porque es algo tan inexplicable. Es tan inexplicable y tan inentendible como lo es la libertad, como lo es la gracia. Son cosas que el mundo no puede comprender. El amor ágape, el amor que Dios derrama en el corazón de sus hijos, es ridículo para el mundo, es una locura para el mundo. Pablo está hablando de los dones, y él lo que nos enseña es que la iglesia funciona en el contexto del amor. No hay nada más seco y más triste que una iglesia sin amor. Eso es lo que Pablo ahora va a enseñar. Y lo enseña con una profunda belleza que realmente es inspirada por nada menos ni nada más que aquel que es amor. La Escritura dice que Dios es amor. Y él inspira a Pablo con esta pequeña porción que deslumbra a todo el mundo, deslumbra a las personas, que aparece ahora en pósters y en, no sé, en la mayoría de las tarjetas de casamiento, como me decía acá Juan, y es verdad. Pero cuando leemos la carta a los Corintios vemos que Pablo se está refiriendo al contexto de la iglesia y al uso específico de los dones. A veces los mismos cristianos tratamos de entender o tratamos de explicar lo que es el amor y lo hacemos mal. Vos habrás escuchado muchas veces, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Bueno, mejor no definir el amor de esa manera. La Escritura no dice que el amor es una decisión. De los creadores de Cristo es un caballero, ahora viene, el amor es una decisión. No es así, la Escritura no dice que el amor es una decisión. Es más, dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, si yo decido hacer el bien a una persona, bueno, no está mal, pero eso no define el amor. El amor es mucho más profundo. Vamos a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo, entonces, le está hablando a una iglesia donde justamente lo que falta es amor. Donde utilizan los dones para la exaltación propia. Y como ellos valoraban como el más importante, el más espectacular, el don de lenguas, Pablo comienza hablando del don de lenguas. Todo este capítulo, Pablo va a ponerse a sí mismo como ejemplo, va a hablar de él, no va a señalar a los hermanos a la falta de ellos, se pone a sí mismo como ejemplo. Y les dice, bueno, imaginemos algo. Ustedes valoran tanto el don de lenguas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo dice, bueno, imaginemos que yo como apóstol empezar a hablar en las reuniones de la iglesia con las lenguas más sublimes, las más excelsas. Las lenguas humanas, imaginemos a Pablo entonces diciendo, bueno, yo podría hablar, no sé, en francés, en inglés, en chino, y aún en las lenguas angelicales, el lenguaje de los ángeles. Pablo sabía de qué hablaba, porque ustedes se acuerdan que en la segunda carta de los Corintios dice que él estuvo en una visión, escuchó palabras inefables. Bueno, si él pudiera hablar de ese tipo de lenguas en la reunión, seguramente todos quedarían admirados con él. Todos dirían, wow, qué espiritual que es Pablo, cuánta revelación, cómo Dios lo prefiere, lo usa, mirad las cosas que él habla. Seguramente eso pasaría. Pero Pablo dice, si eso fuera así, si yo pudiera hablar esas lenguas y todo el mundo quedara fascinado, dice, pero no tengo amor. Bueno, no sería más que un ruido. Las lenguas más excelsas no serían más que un ruido para ustedes. Dice, metal que resuena. Imagínate vos el ruido de un metal que resuena. Probablemente hable de una campana. Pum, pum, pum. Un címbalo que retiñe, un platillo. Llega a un punto que se vuelve insoportable. Y yo quiero que pienses en tu propia experiencia. ¿Alguna vez escuchaste una campana repetida? ¿O un platillo? ¿Vos te sentiste edificado por eso? ¿Sentiste consuelo al escuchar el metal que resuena o el címbalo que retiñe? Tal vez vos estabas triste y eso te animó. No sirve absolutamente para nada. Por eso Pablo dice, vengo a ser como eso.
Aunque tenga las lenguas más sublimes, me transformo en algo insoportable y que no bendice a nadie. También habla de lenguas humanas y eso nos muestra que siempre que nosotros hablemos, hablemos con amor. Porque es el amor lo que va a provocar efecto en el resto. Porque por más que hablemos, o prediquemos, o enseñemos, con mucha efusividad y mucha elocuencia, pero sin el amor no va a provocar ningún efecto, no va a bendecir a nadie. Entonces Pablo dice, sin el contexto del amor, los dones no tienen sentido. Y pasa de las lenguas, pasa a la profecía, que él entiende, él enseña que es un don verdaderamente bueno para la iglesia. Porque el don de lenguas, dice en el capítulo siguiente, ya lo vamos a ver, el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que habla profecía, en el versículo 3, 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, y si tuviese profecía, cuando dice así, no está diciendo si yo tuviese el don de profecía, sino si yo fuera un profeta, un hombre que habla de parte de Dios, a la altura de los profetas escriturales. Si yo fuera un profeta, si yo tuviera la palabra de Dios saliendo de mi boca, pero sin el amor, no sirve de nada. La Escritura, vos sabés muy bien, que condena a los falsos profetas. Acá no está hablando de un falso profeta. Está hablando de un profeta verdadero sin amor. Un profeta verdadero sin amor no edifica, no consuela, no fortalece a nadie. No sirve de nada. Y Pablo está llevando entonces los dones al extremo. Las lenguas más excelsas, el don de profecía llevado al extremo de ser un verdadero profeta. Continúa. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, cuando habla de misterios, seguramente se está refiriendo al don de sabiduría. Un poquito antes, en el capítulo 12, los pone juntos, el don de sabiduría y el don de ciencia, el don de conocimiento. Podría dominar todos los misterios, dice, tener toda la sabiduría y toda la ciencia. Y Pablo, en la misma carta, habla de que él habla misterios. Fíjate, versículo 7 del capítulo 2. Primera Corintios 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es el ministerio de Pablo. Él recibe los misterios de Dios y los comunica. En el capítulo 4 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está hablando de sí mismo. Él está diciendo, mi propio ministerio, si no lo fuera dado en amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Revelar los misterios de Dios sin amor no provoca, no tiene ningún valor. Y si tuviese toda la fe, dice Pablo, de tal manera que trasladase los montes, fíjate cómo él está, siempre poniéndose a sí mismo como ejemplo, y cómo llevando los dones al extremo. Si él tuviese la fe más fuerte, de tal manera que, podía provocar verdaderos milagros. Dice, y no tengo amor, nada soy.
Imagínate vos, alguien que ora con fe por un enfermo al que no ama. Pablo dice, no sirve de nada. Sos nada. Entonces los dones, si no son ministrados con amor, justamente eso es lo que la iglesia de Corintio no tenía, realmente no sirven para nada, absolutamente para nada. Nada soy. Esos dones que tanto valoraban los corintios. Aun si una sola persona pudiera tenerlo todo, pero si no tuviera amor, no sirve de nada. Y sigue llevando entonces Pablo los dones al extremo. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. El don de caridad. Ahora también llevado al extremo. Vamos a suponer, dice Pablo, que yo me despojo de todos mis bienes. ¿Viste lo que el Señor Jesús le pidió al joven rico? Que, bueno, el joven rico no hizo. Bueno, ahora Pablo dice, ahora vamos a suponer que yo me despojase de todos mis bienes para darlo a los pobres. Todos diríamos, wow, eso sí que es loable, eso sí que es admirable, eso sí que es bueno. ¿Quién puede decir que algo así no es bueno? Pablo dice, no sirve de nada. Porque delante de Dios, Dios ve el corazón de la persona, y si ve que no lo está haciendo motivado por el amor, entonces lo único que lo motiva es el orgullo. Entonces, no está motivado por el amor a Dios, pero tampoco está motivado por el amor al prójimo. Entonces, aquel al quien está ayudando se está sintiendo humillado al recibir esa ayuda, porque no lo está haciendo con amor. Realmente no cumple con el mandamiento básico, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Para qué sirve? Para nada. Puede despojarse de todos sus bienes y no tener ningún efecto delante de Dios y delante de los hombres. No sirve de nada. Y ahora Pablo dice, bueno, vamos todavía más lejos. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, seguramente él está hablando de ser consistente con la fe, de no negar la fe al punto de la muerte. Pablo dice, y aún si entregase mi cuerpo para ser así, aún en ese caso, si no es motivado por el amor, de nada sirve. A Dios no lo podemos engañar. Si esa persona, de hecho en el original, la idea es la jactancia. Aún si entregase mi cuerpo, acá dice para ser quemado, pero en el original la idea es entregase mi cuerpo para jactancia, diría. Dios sabe cuál es la motivación íntima. Y si esa persona, a causa de la fe, se entrega a la muerte, pero por orgullo o cualquier otra motivación que no es el amor, no sirve de nada. De nada. Los corintios tenían que aprender esto, porque ellos tenían un concepto totalmente erróneo de los dones. Como les decía, los dones eran un fin en sí mismo. Y en vez de provocar unidad, bendición, provocaba división, celos, envidias, enojos, jactancia, desorden. Por eso Pablo les tiene que explicar que nada de eso es amor. Y les tiene que mostrar lo que sí es amor. Y en ese contexto es que Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Sufrido quiere decir paciente, clemente con
aquellos que naturalmente no sale amar, con aquellos que nos injurian, que hablan mal de nosotros, aquellos que tienen malos modos. El amor, dice, es sufrido, es lento para enojarse, tardo para la ira. Dios es paciente con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser pacientes con el prójimo. Y está hablando en el contexto sobre todo de la iglesia. El Señor Jesús dio una parábola en Mateo 18, habla de un siervo que tenía una deuda muy grande y que el Señor de aquel siervo, dice en el versículo 27, el versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué pasó? Ahora el siervo sale y viene otra persona que le debe a él y le pide también lo mismo, sé paciente conmigo, y lo manda al calabozo. Mateo 18, 26 en adelante. El amor, entonces, es sufrido. Y como Dios tiene paciencia con nosotros, Él también nos exige a nosotros ser pacientes con los demás. El amor es sufrido, el amor es benigno, bondadoso, amable. Pablo dice en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El amor también significa, el amor es benigno, significa ser dulce con todos. Es un fruto del Espíritu, la benignidad. Es una característica de la sabiduría que viene de lo alto. Fíjate, Santiago 3:17. Benigno. También es la manera en que uno mira al otro de manera bondadosa, benigna, no con juicio. Así debemos mirarnos los hermanos los unos a los otros. El amor no tiene envidia, no es celoso. ¿Se dan cuenta que Pablo está diciendo todo esto en el contexto de una iglesia donde no son benignos los unos con los otros, no son amables, donde hay envidia, se envidiaban unos a otros por los dones? Y Pablo dice, el amor no tiene envidia. ¿Qué es tener envidia? No es solamente desear lo que el otro tiene, sino enojarse y sentirse mal porque lo tiene. Desear que no lo tenga. Y vemos en la Escritura lo que provoca la envidia. Caín tuvo envidia de Abel, ¿qué hizo? Lo mató. Los hermanos de José, los hermanos de José tuvieron envidia con José, lo quisieron matar y después lo vendieron. Y dice la Escritura que Pilato sabía que los fariseos habían traído al Señor Jesús por envidia. Así que fíjate lo que provoca la envidia. En el contexto del amor no hay lugar para la envidia. Entonces el amor es paciente, sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es fanfarrón, no es orgulloso de lo que se posee. En el uso de los dones, en la iglesia de Corintios, la jactancia estaba a la orden del día. Entonces, el que hablaba en lengua hablaba cada vez más fuerte, para que los demás lo vean, lo escuchen y se admiren. Los profetas hablaban todos juntos, todos haciendo alarde de sus dones, menospreciando a los demás. Y Pablo dice, el amor no es jactancioso. En el capítulo 4, Pablo pregunta en el versículo 7, pero ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El amor, dice Pablo, no se envanece, no es arrogante. Y los corintios tenían esa condición de envanecerse. Pablo varias veces en la carta les habla de que se han envanecido.
Dice, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, les lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Yo soy de Pablo, se envanecían. No, yo soy de Apolos. Se envanecían unos contra otros. Otros, dice, se envanecían tanto que pensando que Pablo no iba a volver más a la ciudad, hablaban mal de él. Dice en el versículo 18 del capítulo 4. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hablaban palabras opulentas y haciéndose más grandes de lo que eran, sin pensar que Pablo iba a venir en cualquier momento. Otros se envanecían, o capaz que toda la iglesia, tolerando el pecado. Ellos creían ser una iglesia tolerante, una iglesia espiritual y bueno, que comprendía, teniendo un pecado aberrante en el medio. En el capítulo 5, versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tan acción? Y bueno, y se envanecían de su doctrina. Ellos creían tener mucho conocimiento doctrinal. Y Pablo les dice en el capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El envanecimiento es provocado por el egoísmo, por el egocentrismo. Todo lo contrario al amor. El amor no se envanece, no tiene arrogancia. No hace nada indebido, dice Pablo. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor entonces se comporta decentemente, quiere decir. No hace nada indebido, quiere decir se comporta decentemente. No es ofensivo, no es grosero. Varias veces en la carta, Pablo llama la atención a situaciones que no correspondían a lo que debía ser. En el capítulo 7 habla de alguien, no se nota tanto en la Reina Valera, en la Reina Valera parece que habla del padre hacia la hija, pero en las versiones más literales se nota que habla de el que se ha desposado, el que ha tomado compromiso con una virgen y que no la trata como debiera. La Nueva Traducción Viviente dice, del capítulo 7, versículo 36, no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como desea, no es pecado. A veces los novios dicen, no, lo que pasa es que nos amamos tanto, que bueno. Pero el verdadero amor no piensa tanto en sí mismo, sino en el otro. No hace nada indebido. En el capítulo 11 habla, bueno, de las mujeres que no respetan o no muestran respeto en público hacia sus maridos. Habla de los ricos que menosprecian a los pobres cuando celebran la cena del Señor. Ustedes saben todo el contexto. Y es evidente que en la iglesia en Corintio, las reuniones, no solamente cuando celebraban la cena del Señor, sino después cuando se daba lugar a los dones, había un desorden absoluto. Y cuando habla de no hace nada indebido, también habla de decoro, de orden. Porque Pablo lo dice en el siguiente capítulo, en el 14,
el versículo 23. Y dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, esa conducta no está pensando en el otro. No está pensando en si entra alguien incrédulo, o qué le está pasando a aquellos que no tienen ese don. Un desorden absoluto. Y Pablo dice, eso no es amor. Donde hay desorden, donde hay... Bueno, evidentemente no están haciendo lo que es debido. No hay amor allí. Pregunten, ¿no? O sea, yo sigo hablando. Y el amor, dice Pablo, no busca lo suyo, no es egoísta. El que ama no busca su propio interés. Pablo ya había hablado muchas veces. El que ama no valora tanto sus propios derechos o su propia libertad si va a hacer tropezar a alguien. En el capítulo 10, versículo 24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En el versículo 33 se pone a sí mismo como ejemplo, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él es un ejemplo de no buscar su propio interés. Estuvo un año y medio sirviendo a la iglesia en Corintios sin que ellos le respaldaran con ninguna ofrenda. Y él lo hizo sin esperar eso. Lo hizo por el bien de ellos, porque sabía que eso podía hacerlos tropezar. Y así él decía, bueno, tampoco así es que tengo una compañera. ¿Por qué? Porque él busca el bien del otro. Con los judíos hacía judío, con los gentiles gentil, con los débiles. Él podía realmente poner al otro por encima de sus propios intereses. Y en Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está describiendo el amor, y dice, el amor no se irrita. Esto no es problema tuyo, así que lo sigo de largo, ¿no? Vos no te irritás fácilmente. No tengo que explicártelo. Dice otras versiones, no se enoja con facilidad, no se pone furioso, no se inflama de ira. Y eso ocurría en la iglesia en Corinto. Había tensiones unos con otros. Y justamente los dones tenían mucho que ver. Incluso Pablo habla sobre algunos que se enojan tanto con el hermano que llevan sus asuntos a la justicia pagana. Y Pablo, él sabía lo que significaba la irritación, el enojo, porque él tuvo una circunstancia así. En Hechos 15:39, ¿vos te acordás? Él iba a salir en su segundo viaje misionero con Bernabé. Sin embargo, Bernabé dijo que quería traer a Juan Marcos, que ustedes saben, en el viaje anterior los había abandonado. Y en el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo también tuvo ese problema, y más adelante vamos a ver que aprendió algo de eso. A veces el enojo es inevitable y a veces, como el Señor Jesús lo demuestra, es necesario. Él se enojó contra los vendedores en el templo, contra los cambistas, hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos. Claro que esa es la ira de Dios, la ira santa, ¿no? El enojo santo. Por eso Pablo dice, la verdad que la mayoría de las veces el enojo solamente provoca pecado. Por eso a los Efesios
Él le dice, 4:26, airaos, enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuidado con lo que vas a decir. Si alguna situación te enoja, cuidado. No des lugar al diablo. El amor no guarda rencor. Otra versión dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y en el original la idea es la de, bueno, hoy lo llamaríamos un contador, ¿viste? El contador está haciendo lista de las entradas, de las salidas, ¿no? Bueno, la idea es que acá la persona está haciendo siempre la lista para no olvidarse de todas las cosas malas que le han hecho. Ya tiene la lista ahí, ¿viste? Siempre está, y cuando se enoja, ahí sale, ¿no? Y esto y que lo otro. Claro, exactamente. Ahí está la clave. El amor, el verdadero amor, es olvidadizo. Claro. Claro, el amor es olvidadizo. No, se olvida de las injurias, se olvida de las cosas malas que le han hecho. Una vez que fue perdonado, se olvida por completo. Yo sé que, bueno, nos vamos viendo retratados en estas cosas, ¿no? Bueno, nos está poniendo un espejo, la escritura es eso. Cuando fallamos en nuestra manera de amar, porque cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando también de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mis hijos. No tenemos que sacar la lista de todo lo que me hiciste cada vez que surge la ocasión. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no encuentra ningún tipo de placer en ninguna clase de mal. Y no se refiere tanto a que la persona haga algo malo, sino cuando se entera que otro ha hecho algo malo. A veces las personas con cierta malicia tienen ese placer pecaminoso de querer enterarse y, bueno, con un interés demasiado cercano al deleite para saber los detalles de lo que otro ha hecho. El amor no es así. El amor no se deleita con el mal que otro puede haber hecho, sino al contrario, se entristece. Y no piensa enseguida mal del otro, al contrario. Tiene una mirada positiva, o trata de tener una mirada positiva sobre el otro. Ese es el verdadero amor. Ahora, dice, no se goza de la injusticia. No tiene nada que ver con eso, pero se goza de la verdad. El amor y la verdad van de la mano. A veces nos parece que la mentira puede llegar a ser un buen recurso para demostrar amor. No queremos lastimar a la persona con la verdad, entonces, bueno, hacemos una mentirita blanca, una mentirita inocente. Y eso es un recurso satánico, Satanás es el padre de la mentira. Entonces, el que ama verdaderamente va a decir la verdad con amor, aunque pueda provocar dolor. Bueno, ante la opción de no decir nada o de ocultar la verdad. Porque la verdad justamente nos hace libres, dice la Escritura. La verdad ayuda
a que si una persona está tambaleando o está haciendo algo equivocado, pueda corregirse. La mentira no. La mentira puede ser un recurso para salir del paso, pero nunca va a ser de edificación. Es una mentira, es un recurso satánico. Por eso el amor se goza de la verdad. Y aquel que recibe la verdad, aunque no le guste, bueno, también el amor debe darse cuenta, si la verdad esa fue dada en amor, también tiene que responder en amor, ¿no? Y agradecer por esa verdad. No siempre es así, la mayoría de las veces no es así. Pero con el tiempo da fruto. Y Pablo concluye entonces esta sección poética haciendo un pequeño resumen. Dice, hablando del amor, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice el amor todo lo sufre, literalmente dice todo lo cubre. Hay otras traducciones, por ejemplo la NBI dice todo lo disculpa. El amor todo lo disculpa. La lenguaje actual dice el que ama es capaz de aguantarlo todo. La palabra de Dios para todos dice el amor acepta todo con paciencia. Como te decía, el original es todo lo cubre y la idea es de cubrir con un manto de amor. Fíjate lo que dice Pedro, en 1 Pedro 4:8, búscalo. Todo lo cubre. Ese es el amor. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, y el amor es la virtud por la cual se puede poner un manto de silencio, un manto de amor sobre la falta del otro. Nosotros decimos, bueno, me lo trago, por amor. Lo dejo pasar, sin rencor. ¿Ya me la vas a pagar? No. El amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Pablo pregunta, hoy hablábamos de eso. Los hermanos de Corintios se sentían tan enojados con otro hermano que lo había defraudado, que lo lleva a la justicia. Y Pablo les dice, capítulo 6, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué te parece? El amor. El amor todo lo cree. O sea, cada virtud del que está hablando Pablo del amor va encadenada a la anterior, ¿no es cierto? Ahora dice Pablo, todo lo cree. Lo que significa que el amor confía ilimitadamente. El amor todo lo cree. Confía. Por eso el amor es tan inexplicable para las personas que no lo tienen. El amor ágape.
Es tan inexplicable porque acá está hablando de que el amor todo lo cree, confía constantemente, siempre, pero no está diciendo, bueno, los cristianos son todos unos incautos, unos tontos. Cualquier mentiroso, cualquier fabulador los puede hacer caer. No se trata de eso. Al contrario, está hablando de una persona que tiene discernimiento, que tiene sabiduría y que puede ver más allá de lo que ven las personas comunes. Cuando dice que todo lo cree, está diciendo que el cristiano tiene toda su confianza puesta en Dios y que Dios va a hacer su propósito más allá de las cosas que se puedan ver en ese momento. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que Dios está al control, entonces el que ama puede volver a dar una oportunidad a aquel que lo defraudó. Y lo hace sabiendo, claro, que puede volver a defraudarlo, pero que todo está bajo el control de Dios. Por eso no es que el cristiano es incauto, no. El cristiano ve más allá. Claro. Y está buscando un resultado en aquella persona en que deposita la fe nuevamente. Está buscando un resultado bueno para ella, no para sí mismo. Por eso vuelve a confiar, aunque lo haya defraudado. Y así teníamos el ejemplo de Pablo con Juan Marcos. Juan Marcos lo defraudó. Y Pablo se enojó. ¿Pero qué hizo después? Vemos que le volvió a dar una oportunidad. Y leemos en la última carta que Pablo escribió, 2 de Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Confió en él nuevamente, y Marcos se transformó, bueno, nada menos que del escritor del Evangelio, en un hijo para Pedro, y en un colaborador útil para Pablo. Entonces vale la pena confiar. Claro. A mí me hace acordar cuando Pablo le pide a Filemón que vuelva a confiar en Onésimo, ¿no? Ahí está. Y habla del amor que tiene Filemón, porque la iglesia de Colosas tenía ese amor, y empieza la introducción de Pablo de ese lado y le dice, no lo hagas porque yo te lo pido, sino por tu bondad que tenés, ¿no? Y es tremendo, lo mismo, porque Onésimo le había defraudado a Filemón, y ahora Pablo le estaba pidiendo que lo reciba, que le muestre ese amor, ¿no? Claro. Perfecto ejemplo. El amor, dice, todo lo soporta, persevera en cualquier circunstancia, más allá del sufrimiento, del dolor, de la pérdida, todo lo soporta. Tenemos el ejemplo más grande en el Señor Jesús. ¿Quién soportó más por nosotros que el Señor Jesús? Y lo hizo por amor, aunque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Y eso es lo que el cristiano, entonces, debe hacer. Pablo le dice al esclavo que no es bien tratado por su dueño, por su amo, dice que, bueno, que por amor, fíjate como él lo dice en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Qué te dice el mundo? Escapate, hacelo, quejate por lo menos. Acá Pablo le dice, no, por amor a Dios y por amor a los hombres. Y Pablo mismo, justamente en la segunda carta a Timoteo, hablando de sí mismo,
capítulo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ya estaba pronto a ser sacrificado Pablo, y dice, todo lo soporto, por amor a aquellos que Dios ha escogido. Tremendo. El amor, entonces, dice Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el eje, esa es la motivación que mueve a la iglesia. El amor. El amor que viene de Dios. Un amor que no se puede entender. Solamente lo puede entender aquel que lo ha recibido. O sea, aquel que ha estado en el pozo más infame, sucio, podrido del pecado, y que fue levantado por las manos santas, limpias, dulces del Señor Jesús. El que recibió tanto amor es el que puede comprender lo que es amor y puede entonces amar de esta manera. Por eso es mentira que el amor es una decisión. El amor es algo que Dios derramó en nuestros corazones. Es algo que Dios nos dio. Es la vida del creyente. Es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor Jesús, antes de ascender, tuvo esa charla con Pedro, ¿qué le dijo? ¿Entendiste, Pedro, bien todo lo que yo te expliqué? No le dijo eso. ¿Me amas? Esa es la vida del cristiano, el amor. Y eso es lo que nos diferencia de todo, y por eso dice el Señor que nos van a diferenciar del resto, y van a saber que somos sus hijos. Por el amor, no por todo lo que sabemos, por el amor que nos brindamos los unos a los otros. Sin amor, la iglesia es cualquier cosa. Sin amor, la iglesia verdaderamente es un club, es una empresa, lo que sea. Porque no está justamente eso que viene de Dios, que es un atributo de Dios y que derramó en nuestros corazones. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Así dice Juan. Directamente. Si no tenés esta clase de amor es que no sos de Dios. ¿Mm? Y sigue Pablo hablando de la perfección del amor y de la permanencia del amor. Porque todos esos dones tan maravillosos van a dejar de ser, dice Pablo. Pero el amor no. El amor nunca deja de ser, dice. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Dios es amor, Dios es eterno, el amor no se acaba. ¿Mm? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, dice. Y la ciencia acabará. Todo esto es temporal. Y cuando dice se acabará, quiere decir serán deshechas. Tienen una utilidad por un tiempo y después no van a servir para nada. ¿Mm? Y Pablo va a hablar de este tiempo en que nosotros vivimos, en que los dones son necesarios, como un tiempo, lo va a comparar con la niñez y con la adultez. O sea, va a hablar de la era presente como la niñez y la adultez como la era venidera. ¿Mm? Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Está diciendo, cuando dice en parte, quiere decir de manera imperfecta. Conocemos en parte. Profetizamos en parte. De manera parcial, quiere decir. No tenemos el conocimiento pleno. Como un niño. Entonces, cuando habla de profetizar, incluye también
la enseñanza y la predicación, porque tenemos revelación de Dios, tenemos conocimiento de Dios, pero todo esto es en parte todavía. Mas cuando venga lo perfecto, dice Pablo, entonces lo que es en parte acabará. Y bueno, vos sabés que hay diferentes posiciones sobre esta frase, cuando venga lo perfecto. ¿Qué significa cuando venga lo perfecto? Algunos estudiosos entienden, bueno, que cuando Pablo escribió esto, claramente no estaba el canon de la Escritura cerrado. Entonces, ellos entienden que está hablando del tiempo en que el canon sea cerrado. Ahora, cuando vos pensás en la iglesia de Corintio, años 60 más o menos, ¿podían pensar en esos términos? Bueno, cuando se cierre el canon, es muy difícil que ellos entiendan eso. Lo más probable es que, bueno, y dado el contexto, que Pablo esté hablando de que cuando venga lo perfecto refiriéndose al Señor Jesús. Porque los cristianos cuando mueren, ustedes saben, van a la presencia de Dios y ahí gozan de un conocimiento completo, pero no completo en el sentido final. Porque eso va a ocurrir cuando el Señor venga, ocurra la resurrección y el juicio final. Ahí, cuando ocurra eso, entonces el plan de Dios va a ser consumado. Y ahí, entonces, cuando venga lo perfecto, ya los dones verdaderamente cesarán. Yo creo que esta es la posición más consistente con la Escritura. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Entonces está comparando este tiempo donde la revelación y el conocimiento es parcial a la niñez, la era presente. Entonces, Pablo dice, bueno, cuando yo era niño, bueno, hacía lo que se esperaba de mí. Obviamente, hablaba como un niño. Pensaba y juzgaba, discernía las cosas de manera elemental, porque era un niño, no tenía conocimiento. Ahora, cuando ya fui hombre, ya eso no es así. Ya ahora hablo como un hombre, adulto, juzgo, pienso las cosas de otra manera. Porque ya dejé lo que era de niño, deseché. Dejé lo que era de niño, viste que habla que las lenguas y todo eso acabará, serán desechadas. Bueno, ahora, cuando Pablo creció, se hizo adulto, desechó las cosas de niño. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, esa ilustración de la niñez como el tiempo en que estamos viviendo nosotros, donde todas las cosas son limitadas, el conocimiento que tenemos de Dios es limitado. Tenemos entendimiento de la salvación, por ejemplo, pero no tenemos un conocimiento pleno de todo el plan de Dios. Tenemos lo que Dios nos ha revelado, pero no es solamente eso. ¿Entienden? Entonces, verdaderamente necesitamos los dones hoy día. Y ahora lo va a ilustrar con un espejo. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, en este tiempo, vemos las cosas como espejo. Y vos pensás en el espejo que vos tenés, claro, y vos te ves pero de manera perfecta, pero en ese tiempo no era así. Vos tenías un pedazo de metal, por eso dice oscuramente. Se veían las cosas de manera muy, digamos, sí, por lo menos. Y así es como entonces Pablo dice, bueno, así vemos nosotros, las cosas oscuras, oscuramente, borrosas. Pero, cuando venga lo perfecto, entonces dice, veremos cara a cara, o sea, ya nos sacaremos el espejo y veremos las cosas tal cual son. En completa claridad. El Señor nos va a dar entonces el conocimiento pleno de las cosas. Y los dones que hoy tenemos cesarán. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuevamente, en la era presente yo conozco en parte, pero en la era venidera conoceré como fui conocido. No está diciendo, cuidado,
que voy a tener el conocimiento de Dios, que voy a tener el mismo nivel, porque Él es Dios. ¿Mm? Y el Señor Jesús, el único que conoce al Padre es el Hijo, dice el Señor Jesús. O sea, nosotros vamos a ir siendo criaturas, no vamos a ser dioses. Vamos a ser criaturas que tuvieron un comienzo y bueno, que vamos a estar con el Señor para siempre. Pero el Señor es el Dios infinito, el creador de los cielos y la tierra. Nunca vamos a tener ese conocimiento, pero vamos a conocer como fuimos conocidos. La palabra conocer tiene que ver con, recuérdate, una relación íntima. Vamos a conocer cómo fuimos conocidos. El Señor Jesús nos escogió, el Señor, el Dios, nos escogió cuando éramos nada todavía, antes de la fundación del mundo. Y nos escogió ¿para qué? Para ser hijos suyos. Entonces, en ese tiempo vamos a tener esa clase de relación perfecta, donde Él va a ser nuestro Padre de manera completa y nosotros sus hijos, y vamos a conocer como Él nos conoció. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, dice Pablo, permanecen la fe y la esperanza y el amor. Un trío que aparece constantemente en la Escritura. La fe, la esperanza y el amor. Va a llegar un momento en que la fe se va a transformar en vista. Y la esperanza en realidad. Y el amor nunca va a dejar de ser. Pero hay un sentido de la fe que nunca va a dejar de ser. Porque aun cuando estemos en la eternidad, vamos a seguir confiando en Dios. Ese sentido de fe nunca se va a perder. La confianza en Dios siempre va a estar. Lo mismo que la esperanza en Cristo siempre va a estar. Y lo dice Pablo en esta carta, en 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, vamos a seguir teniendo esa relación con Dios, de total confianza en Él, de hijos a padres, de total esperanza en Cristo, pero lo que va a permanecer sin cambio, o sea, de manera perfecta, es el amor. El amor es mayor que la fe y la esperanza. Porque el amor es la esencia, o sea, en esencia es un atributo de Dios y es el núcleo de la relación entre Dios y sus hijos. El amor es el mayor de todos. Y una iglesia, entonces, sin amor, nada es.